Amigos, continuamos en el programa y también con la preocupación por lo que ocurre en torno a la pandemia de la COVID-19 en nuestro país. Ya contábamos hace algunos minutos lo que está ocurriendo en Europa, en América Latina también, pero en nuestro país la situación no es muy diferente. Las camas UCI prácticamente ya no existen o están escasas. Los hospitales al borde del colapso. Vamos a recibir a nuestro invitado para conocer más detalles de lo que está ocurriendo en torno a la pandemia. Vamos a recibir al doctor Jesús Valverde, el expresidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto conversar con ustedes. La situación es verdaderamente preocupante. ¿Cuál es la situación real en estos momentos en Lima Metropolitana? ¿Las camas UCI escasean o ya no existen o ya no están ocupadas o libres para atender a los pacientes? Bueno, hace 2 semanas ya veíamos un crecimiento vertical de incremento de casos en las emergencias y esta última semana ya se ha multiplicado más. Hoy en día las unidades de cuidado intensivo a nivel Lima y nacional se encuentran colapsadas, con alta demanda interna de ingreso de pacientes a UCI. O sea, hay listas de espera para ingresar a pacientes a nuestra unidad de cuidado intensivo y esos pacientes se encuentran en las salas de hospitalización general de nuestros hospitales. En realidad, la falta de equipos biomédicos que también se ha visto en su momento, porque tenemos equipos inoperativos como ventiladores mecánicos, monitores, ha sumado que disminuyan la posibilidad de tener más camas UCI. A su vez, del recurso humano, que es lo más importante, también somos muy pocos para enfrentar este tipo de desastre, ¿no?, que está pasando en este momento. Exactamente, se suma a esta problemática de la falta de camas UCI, de equipos y aparatos que ayudan para salvar la vida de las personas, también se suma la carencia en el recurso humano. ¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo está ocurriendo esto? ¿Cuándo se reportaron estos problemas y que hasta el momento no son solucionados? Mira, el tema del recurso humano es un tema bastante largo y crónico, ¿no? O sea, con la pandemia recién se ha desnudado la escasez de recurso humano en cuidado intensivo. Antes de la pandemia ya teníamos inclusive déficit de profesionales en las regiones, ¿no? Había muchos médicos que de Lima viajaban a regiones a trabajar, cubrir esos horarios que estaban faltos de profesionales, y pues ahora con la pandemia más aún, ¿no? Tenemos camas que se han multiplicado. Inicialmente antes de la pandemia teníamos alrededor de 850 camas UCI, hoy día son 1.500, pero los profesionales siguen siendo los mismos. Entonces, la crisis del recurso humano no solo es a nivel de Perú, ¿no?, es a nivel mundial. Y en Latinoamérica se refleja más aún, ¿no?, porque obviamente acá el profesional médico no es bien reconocido, tienden a viajar afuera del país, ¿no?, se instalan en países de primer mundo donde puedan ejercer esta profesión. Pero bueno, nosotros con los que quedamos, que son alrededor de 600 médicos intensivistas, 2.000 enfermeras, 1.000 técnicos, estamos trabajando arduamente, duplicando, triplicando horarios para poder llegar a cubrir las necesidades de nuestros pacientes críticos. El objetivo de esto finalmente es no incrementar más camas UCI. La estrategia de manejo hoy en día es tratar de frenar que el paciente que evoluciona en enfermedad de una forma severa llegue a los cuidados intensivos. Y tenemos que actuar desde el primer nivel de atención, con una detección temprana de casos, con identificación de pacientes con comorbilidades, y de manera temprana iniciar la terapia con oxígeno, ya sea en hospitales 1 o hospitales nivel 2, ¿no? Ya, y los casos más severos ya llegarían a los hospitales nivel 3. Hoy en día también estamos planteando la posibilidad de tener sistemas de alto flujo en las salas de hospitalización general, en vista de que las UCI ya han llegado a cubrir al máximo su capacidad y por ende los ventiladores mecánicos nuestros ya se encuentran ocupados. Necesitamos en el nivel de área de hospitalización general instalar estos sistemas de alto flujo, que son dispositivos que entregan oxígeno a alta velocidad, por encima de los 30 litros, y con eso podríamos resolver el problema de este paciente que ingresa o que va a requerir cuidado intensivo, evitando pues la intubación y la ventilación mecánica. Doctor, actualmente en los hospitales de Lima Metropolitana, ¿cuántas cuentan con camas UCI? ¿En qué porcentaje están ocupadas? No, en Lima ya no hay cama UCI disponible. ¿Ni un solo hospital de Lima Metropolitana cuenta con camas UCI?
No, por supuesto, eso ya lo venimos anunciando semanas atrás. O sea, esto ya venía un colapso de la unidad de cuidado intensivo porque nosotros hemos estado trabajando en todo momento con una cantidad importante de pacientes. O sea, la UCI, en su momento los pacientes COVID dejaron de ingresar porque hubo descenso de casos. La parte esta fue por los pacientes no COVID que también llegaron a cubrir nuestras camas UCI de cuidado intensivo, ¿no? Entonces, tenemos dos frentes de trabajo. Tenemos el frente COVID y el frente no COVID, y es por eso que ha llegado a, digamos, a ocupar casi al 100% las camas de cuidado intensivo a nivel de Lima metropolitana y Casi también de al muchas 100%. regiones. Una situación verdaderamente dramática. ¿Y cuáles son las probabilidades de recuperación que tienen entonces los pacientes? ¿Qué hacen si llega un paciente que necesita ingresar a UCI? Mira, nosotros ya el trabajo nuestro que hemos venido desempeñando durante más de 10 meses, hemos logrado reducir la mortalidad en cuidado intensivo a un 30%, ¿no? Tener en cuenta que esto empezó con un nivel bastante alto, llega a un 90% de mortalidad en pacientes COVID que llegan a cuidado intensivo, y ahora hemos reducido a un 30%. En segundo lugar, la estancia también en cuidado intensivo, ¿no? Antes la cama UCI era ocupada por cerca de 6 a 8 semanas. Hoy en día las semanas de ocupación se reducen entre 2 a 3 semanas, ¿no? O sea, ya las capacidades de terapia, las capacidades de manejo en este grupo de pacientes se han reducido notablemente, disminuyendo la estancia y mejorando las posibilidades de sobrevivencia, ¿no? Y a nivel nacional, ¿cuáles son las regiones más afectadas y que ya no cuentan con camas UCI, doctor? Tenemos 18 regiones que se encuentran en situación crítica. El norte del país, en el centro está Huánuco sobre todo. Hay muchas llamadas solicitando camas de cuidado intensivo. En la parte sur, Arequipa, también tenemos Petana, tenemos casi colapsada la unidad de cuidado intensivo. Y en el Cusco, por falta de recurso humano, porque se han suspendido los contratos, tenemos unidades inoperativas, ¿no? Eso también que quede claro, ¿no? Sí, no hay una pues. política clara acerca de recursos humanos de cómo se debe manejar en situaciones de desastre, ¿no? Unidades. Cuando hubo descenso de casos, se cancelaron los contratos, se dejaron salir el personal que estaba capacitado, y ahora ante el incremento, obviamente, están tratando de buscar a estos colegas, a estos profesionales de la salud para que vuelvan a trabajar, pero así no se debe, se pudo haber evitado esto, tener una política más clara, más en plena pandemia, ¿no? De hecho que sí, unidades inoperativas que duermen el sueño de los justos. 18 regiones de las 24 que hay en nuestro país están prácticamente ocupadas. ¿En qué porcentaje tal vez nos podría usted indicar para poder comprender la situación? Al 100%, ¿no? Al 100%. Hay que ser claros. Cuidado intensivo ya colapsó en el país. Ya no tenemos reserva. Ya no tenemos reserva como para poder trabajar. Estamos trabajando con lo que tenemos, con lo que podemos, y lo que estamos tratando de hacer hoy en día es hacer efectivo la cama hospitalaria, implementando los sistemas de presupuesto. En algún momento también se había comentado, y ya esto en el primer momento, en la primera ola en la que estábamos en situación crítica, los médicos comentaban que tenían que decidir entre algunos pacientes, entre quienes tenían más probabilidades de poder resistir a esta enfermedad. ¿En estos momentos se está haciendo lo mismo, doctor? Ya hay listas de espera por ingresar a cuidado intensivo. Se han multiplicado las esperas ahora, ¿no? Ya tenemos una relación importante de pacientes que deben ingresar a UCI, sobre todo en los hospitales grandes. Y pues estamos tratando de evitar eso, pero está reflejando mucho lo que pasó en la primera ola. Se está reflejando, y usted lo ha dicho, hemos llegado a tener, o estamos teniendo ahora, lista de espera para ingresar a UCI. Las camas hospitalarias, doctor, ¿la situación es diferente, está mejor o está peor? Por favor, explíquenos un poco más. Claro, actualmente según el reporte de la sala situacional del MINSA tenemos alrededor de 6.500 pacientes hospitalizados, ¿no? Incluye ahí cuidado intensivo, que son alrededor de 1.500. Nuestra capacidad de camas hospitalarias pueden llegar en el pico de pandemia, han llegado a cerca de 15.000 camas, ¿no? Sí podríamos decir que se están activando las camas hospitalarias para recibir a estos pacientes, pero más no, cuidados intensivos ya llegó al tope de su capacidad, ¿no? ¿Han logrado conversar, o dar conocimiento de esta situación crítica y dramática al Ministerio de Salud? ¿Han tenido alguna respuesta? Siempre hemos tratado de buscar, conversar con ellos, hemos tratado de tender puentes, ¿no?
Inclusive la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva ayer emitió un pronunciamiento acerca del estado de las camas de cuidado intensivo a nivel nacional, con algunas recomendaciones que debería tomar el Ministerio de Salud, y lo hemos hecho público. Hemos enviado al Colegio Médico, el Colegio Médico ya con una carta dirigida al primer ministro ha enviado las posibilidades de poder replantear esta estrategia de manejo en este estado de emergencia que estamos viviendo ahora, ¿no? Definitivamente hay que cambiar la estrategia, doctor, porque no está funcionando. Estamos a puertas ya, lo hemos conversado también con algunos especialistas. Todas las cifras revelan que estamos ingresando a una segunda ola. Doctor, finalmente quiero apelar a su don humano, porque ustedes, al igual que nosotros, son personas que tienen familia, que tienen seres queridos. ¿Cómo está el ánimo de los médicos intensivistas en estos momentos? Bueno, son 10 meses de trabajo continuo, ¿no? Una carga laboral importante. Hoy en día también hay que reconocer que el recurso humano está bastante agotado, bastante cansado, ¿no? No hemos bajado el ritmo de trabajo. Sin embargo, los ánimos son muy buenos, ¿no? Hoy en día ya tenemos la experiencia ganada durante todo este tiempo y con ganas de hacer mejor las cosas. Por eso que nosotros planteamos una serie de propuestas al Ministerio de Salud para que los tomen ellos y podamos dirigir este manejo de la pandemia en estos momentos en el sistema hospitalario. Muy bien, doctor, y felicitaciones por la ardua labor incansable durante todos estos 10 meses. No se han rendido y no lo van a hacer tampoco porque el país, el Perú, lo necesita. Muchísimas gracias, doctor, por toda esta información. Listo, a ustedes.